¿Qué haría si el avión en el que viajas nunca debería haber despegado? No era un vuelo comercial cualquiera. El 909 tenía una lista de pasajeros cuidadosamente seleccionada, un destino poco común y una hora de salida que coincidía con una tormenta anunciada. Pero lo que nadie sabía, ni los asistentes de vuelo, ni los pilotos, ni siquiera el capitán a bordo, era que ese avión cargaba más que equipaje. Entre los asientos de clase ejecutiva, un hombre viajaba en silencio. Cabello rapado, mirada de acero, manos callosas. No había nombre en su boleto, solo un código. Nadie lo reconoció de inmediato, pero bastó una mirada para que la auxiliar más veterana dijera, ese no es un pasajero cualquiera. Jason Statham no iba a salvar a nadie. No estaba allí como héroe, ni como estrella de cine. Había sido insertado a último minuto, por razones que no podía explicar y órdenes que no quería cumplir. En el mundo que conocía, los errores no se corregían con disculpas, sino con precisión. A las 38,000 pies de altura, mientras el avión sobrevolaba aguas internacionales, una señal activó un protocolo olvidado. Las luces parpadearon. Un pasajero se levantó. Luego otro. Y otro. No hablaban, no miraban a nadie. Solo caminaban hacia la cabina con una calma que helaba la sangre. Los teléfonos perdieron señal. Las azafatas, entrenadas para emergencias, se paralizaron. Y en medio de la confusión, alguien desenfundó un cuchillo cerámico, invisible al escáner de seguridad. El vuelo 909 se convirtió en algo más. No era una ruta. Era un rehén con alas. Jason abrió los ojos. No preguntó nada. Solo miró al frente y susurró, otra vez no. Lo que pasó en los siguientes 27 minutos no se transmitió en directo. No hubo cobertura de prensa, ni hashtags, ni héroes con capa. Solo un hombre, encerrado entre nubes, que decidió actuar cuando otros eligieron temer. Y cuando el avión tocó tierra, no todos bajaron caminando. El vuelo 909 había despegado con 10 minutos de retraso. Nada grave para los estándares de un aeropuerto latinoamericano. Los pasajeros acomodaban sus cinturones, revisaban sus teléfonos por última vez antes de perder señal, y alguno que otro ya pedía su primer whisky sin hielo. Todo parecía, desde afuera, un vuelo más. Desde adentro, no. Jason estaba en el asiento 4A, junto a la ventana. No llevaba maleta de mano. No pidió bebida. Ni siquiera se quitó la chaqueta de cuero. Permanecía inmóvil, como si ya supiera que aquel vuelo iba a exigirle más que paciencia. Frente a él, una mujer con un niño trataba de distraerlo con una tablet. A su lado, un empresario nervioso escribía correos como si el mundo fuera a acabarse al aterrizar. Y tal vez así sería. Cuando la señal de cinturones se apagó, una de las azafatas, Lucía, argentina, 34 años, 6 años de experiencia, notó que algo no cuadraba. Un grupo de 5 hombres sentados en distintos puntos del avión no hacían contacto visual entre sí, pero compartían un patrón. Ninguno tocó su comida. Ninguno reaccionó al anuncio del capitán. Y todos llevaban las manos en los bolsillos como si escondieran algo, o lo recordaran. Jason también lo vio. Pero no dijo nada. A los 15 minutos de vuelo, uno de ellos se levantó. No con prisa. Con control. Caminó hacia la parte trasera del avión, como si fuera al baño. El segundo lo imitó 3 minutos después. La azafata intentó interceptarlo, pero él solo levantó una tarjeta gris sin logo y susurró algo al oído. Ella se detuvo. Retrocedió. No era miedo, era obediencia. Jason se levantó, caminó 2 pasos hacia el pasillo y se detuvo. El tercer hombre, desde el otro extremo, lo vio. Por un instante, el aire en la cabina se volvió más denso. Como si el oxígeno mismo esperara lo que iba a ocurrir. Entonces, el cuarto hombre sacó algo de su cinturón.
No fue un arma. Fue un pequeño cilindro plateado. Lo activó y en menos de un segundo, un zumbido sordo inundó la cabina. Los audífonos se apagaron. Las pantallas se quedaron en negro. La red del avión, muerta. Jason giró levemente la cabeza. No para pedir ayuda, sino para confirmar que ya no había vuelta atrás. La tormenta no estaba afuera. Estaba en el pasillo. La mayoría de los pasajeros seguían ignorando la tensión que reptaba por la cabina. Unos dormían con los ojos semicerrados, otros leían revistas ya obsoletas, y los más atentos simplemente pensaban que era un día más en el aire. Pero Jason sabía lo que estaba viendo. No era un secuestro común. No había amenazas, no gritos, ni siquiera máscaras. Solo una coreografía ejecutada con precisión quirúrgica. Aún faltaban 4 horas para aterrizar. Y la primera fase del plan ya estaba en marcha. Uno de los hombres, alto, de tez clara, con una cicatriz apenas visible bajo el ojo derecho, entró en la cabina de los pilotos. No con fuerza, sino con autorización. El capitán apenas alcanzó a voltear cuando ya tenía una aguja clavada en el cuello. No para matarlo. Solo para dormirlo. El copiloto intentó reaccionar, pero el otro lo distrajo con una sonrisa, y luego, con un golpe seco en la base del cráneo. Jason lo vio desde una pequeña cámara oculta en la pantalla de su asiento. No estaba allí por error. Había sido insertado como pasajero encubierto, enviado por una agencia tan secreta que ni los gobiernos sabían que existía. Su misión original era observar. Recoger datos. No intervenir. Pero eso cambió cuando la aguja tocó al capitán. Mientras tanto, uno de los hombres, el del cilindro, comenzó a instalar algo debajo del asiento 12C. Jason lo reconoció de inmediato, un inhibidor de señal avanzada. No solo bloqueaba comunicaciones. También podía falsificar transmisiones y hacer creer a las torres de control que todo estaba normal. Jason se acercó a la azafata Lucía. Su voz era baja, firme. ¿Cuántos pasajeros abordaron sin pasar por el escáner principal? Lucía lo miró sorprendida. Tartamudeó. 5, no 6. El último fue usted. Jason no respondió. Solo bajó la mirada. Entonces lo entendió. Él también era parte del plan. Solo que no del mismo. Y allí, en medio de la confusión, recordó una frase que su antiguo instructor le dijo en una base militar olvidada en Colombia. Cuando el enemigo sabe que tú vienes, ya estás muerto. La clave es que ni tú sepas que estás viniendo. Jason fue elegido porque nadie confiaría en él. Porque parecía demasiado famoso, demasiado expuesto. Pero eso lo hacía perfecto. Los 5 hombres creían tener el control del vuelo. Lo que no sabían, es que el vuelo también tenía un plan. Y Jason acababa de activarlo. Jason regresó a su asiento como si nada hubiera ocurrido. Pero en su mente, las piezas comenzaban a encajar con precisión militar. Los hombres que habían tomado el control del vuelo no actuaban como terroristas improvisados. Eran profesionales. Movimientos calibrados. Comunicación no verbal. Miradas que decían más que palabras. Y lo más inquietante, no se conocían entre ellos. Al menos no en apariencia. Jason sabía que esa era la verdadera clave. Cuando un equipo parece no ser un equipo, se vuelve invisible. Y en un avión lleno de turistas, ejecutivos y estudiantes, 5 hombres sin conexión aparente pasaban desapercibidos, hasta que era demasiado tarde. Pero había algo más. Jason se giró hacia la mujer con el niño que había visto antes. El pequeño jugaba con una tablet vieja. Nada inusual. Pero Jason notó que, cada vez que los secuestradores se movían por la cabina, la madre deslizaba sutilmente el dedo sobre la pantalla, como si estuviera marcando coordenadas. Se inclinó hacia ella y susurró. ¿Eres tú el anzuelo? La mujer no respondió.
Solo bajó la tablet por un instante y en la parte trasera del dispositivo, pintado con esmalte transparente, Jason leyó. Plan B en marcha. No interfieras aún. Entonces lo comprendió. Él no era el único operativo a bordo. La operación no era una. Era doble. Dos planes en paralelo. Y ninguno de los dos conocía al otro. Una trampa diseñada para fracasar si uno de los dos actuaba antes de tiempo. Una misión de doble ciego, como las que solo se usaban en tiempos de Guerra Fría. Pero el enemigo había cambiado. Ya no eran ejércitos. Eran corporaciones con ejércitos. Este vuelo no transportaba solo pasajeros. Transportaba datos. Información almacenada en un pequeño servidor oculto en la parte baja del fuselaje. Datos que, si salían a la luz, comprometerían a más de un gobierno. Los secuestradores no querían dinero. Ni siquiera un rescate. Querían acceso al servidor. Y Jason tenía la llave. Mientras caminaba hacia el baño, uno de los hombres, el más joven, nervioso, con una cicatriz nueva, lo detuvo con una sonrisa extrañamente amable. Usted es Jason Statham, ¿verdad? Jason no contestó. Lo vimos en el asiento de la izquierda. Lo seguimos desde el embarque. Sabíamos que vendría, pero no sabíamos si estaría con nosotros o contra nosotros. Jason lo miró, sereno. Todavía no lo saben. Y entró al baño. Pero no para lavarse las manos. Allí dentro, en el falso compartimento del techo, estaba el maletín. Y dentro del maletín, la razón por la que el vuelo 909 nunca debía despegar. Jason salió del baño como si no hubiese ocurrido nada. Pero ahora lo sabía, la guerra que se libraba en ese vuelo no era solo de armas, sino de información. Y él llevaba la bomba más poderosa a bordo, una llave cifrada que podía abrir el acceso al servidor oculto en el fuselaje o destruirlo por completo. El joven con la sonrisa educada volvió a su asiento. Pero no quitó la vista de Jason. Ahora lo miraba con respeto, o quizás con miedo. Jason no era un enemigo cualquiera. Era un factor impredecible en un plan milimétricamente calculado. De pronto, se produjo un cambio sutil pero inquietante. Las luces de la cabina parpadearon. Luego se apagaron por completo. No era solo una falla eléctrica. Jason lo reconoció de inmediato, un corte de energía deliberado. Un apagón controlado desde dentro. Los motores seguían funcionando. El avión no perdía altitud. Pero todos los sistemas no esenciales se habían silenciado. Las pantallas en los respaldos, los letreros de salida, incluso la luz de los baños, todo en negro. Y entonces comenzó el segundo acto. Desde la parte trasera del avión, dos figuras encapuchadas caminaron hacia el frente. Nadie los vio venir. En la oscuridad, cada paso sonaba como un tambor. Llevaban guantes tácticos y gafas nocturnas. Uno tenía una especie de herramienta en la mano, un pequeño taladro sónico diseñado para romper paneles de seguridad sin hacer ruido. Jason se levantó y avanzó 2 pasos en dirección contraria. No podía enfrentarlos aún. No sin revelar su posición. No sin comprometer a la mujer con el niño, la otra operativa, que ahora disimulaba buscar algo en su bolso mientras colocaba un pequeño emisor bajo su asiento. Todo estaba en marcha. Pero justo cuando el primer encapuchado alcanzó la puerta de la cabina, algo inesperado ocurrió. Una voz femenina, calmada pero autoritaria, resonó por los altavoces. Señores pasajeros, lamento interrumpir su vuelo. A partir de este momento, el vuelo 909 será redirigido. Era Lucía, la azafata. Pero no hablaba como azafata. Hablaba como agente. Los secuestradores se miraron entre ellos. Confusión. Silencio. Y en ese instante, una luz de emergencia se encendió bajo el suelo, revelando una compuerta secreta y a Jason esperándolos del otro lado. ¿Buscaban esto? Dijo,
mostrando el maletín. Pues tendrán que ganárselo. Y así, a 38.000 pies de altura, comenzó la verdadera pelea. Sin cámaras. Sin testigos. Solo a cero velocidad. Y decisiones que no podían repetirse. La compuerta bajo el suelo no era parte del diseño comercial del avión. Era una modificación secreta, integrada durante una supuesta revisión técnica realizada en Panamá 3 semanas antes del vuelo. Jason lo sabía porque él mismo había aprobado el plano. Lo que no sabía era por qué ahora estaba allí, frente a un enemigo que parecía saber tanto como él. Los dos encapuchados reaccionaron con violencia. El primero lanzó un golpe directo al rostro de Jason, que lo esquivó por milímetros y respondió con una patada seca al estómago. El segundo intentó usar el taladro sónico como arma, pero Jason lo desarmó en 3 movimientos, lo sujetó del cuello y lo estrelló contra el panel de servicio. Lucía, desde la cabina de audio, mantenía a los pasajeros distraídos con un anuncio falso de turbulencias técnicas. Nadie sospechaba que en la parte baja del avión se libraba una guerra silenciosa por la información más peligrosa del continente. Jason abrió el maletín. En su interior, un pequeño módulo de datos con un puerto blindado, junto a una tarjeta con el símbolo de una organización conocida por muy pocos. ORBITA. Era una alianza secreta de inteligencia latinoamericana, formada por países que desconfiaban de las agencias tradicionales. Y el contenido del módulo no era otra cosa que la lista completa de operaciones encubiertas realizadas en suelo latino, por potencias extranjeras. Golpes de Estado. Manipulación electoral. Sabotajes económicos. Toda la verdad, comprimida en un disco de titanio de 4 centímetros. Jason comprendió entonces por qué ese vuelo nunca debía despegar. No era por seguridad. Era por silencio. Si esa información aterrizaba, habría consecuencias geopolíticas inmediatas. Gobiernos caídos. Embajadores expulsados. Y quizás, una guerra. ¿Pero quién lo había enviado realmente? Recordó una llamada que recibió días antes. Una voz distorsionada, hablando en portugués. Estatam, solo usted puede llevar este paquete. No debe abrirlo. No debe leerlo. Solo entregarlo en Caracas. ¿Y si todo había sido una trampa? ¿Y si el verdadero objetivo era él? ¿La llave humana que no debía vivir para hablar? En ese momento, el joven con la sonrisa educada entró en la compuerta secreta. Sosteniendo una pistola. Apuntando al módulo. Dame eso, dijo. No tienes idea de lo que estás cargando. Jason lo miró sin miedo. Tengo una idea muy clara. Y por eso no lo soltaré. El joven dudó. Por primera vez. Luego bajó el arma, lentamente. Estás loco. Si eso aterriza, el mundo cambiará. Jason sonrió con dureza. Tal vez es hora de que cambie. Y cerró el maletín. El avión descendía. El destino era Caracas. Y el silencio estaba a punto de explotar. El vuelo 909 descendía en silencio. Ningún pasajero sabía que, bajo sus pies, se acababa de librar una batalla que no verían en las noticias. En la cabina, el copiloto dormía con una ligera contusión. El sistema automático había sido reprogramado. Aparentemente, era un aterrizaje común. Pero la pista de destino no era la que aparecía en las pantallas. Lucía volvió a su rol de azafata. El uniforme, su sonrisa profesional, la voz dulce, todo en su lugar. Pero en su muñeca, el pequeño emisor ya transmitía señales cifradas. Agentes en tierra esperaban con helicópteros sin matrícula, radares apagados y órdenes contradictorias. Nadie sabía si debían arrestar a los pasajeros, proteger al piloto o desaparecer el avión. Jason, aún en la compuerta inferior, aseguraba el maletín a su brazo con una correa especial. El joven con la pistola,
Ahora desarmado, y con la mirada rota, se sentó en silencio, con la cabeza baja. No hizo preguntas. No ofreció explicaciones. Quizás porque sabía que la historia que acababan de escribir juntos no tenía un final feliz. El tren de aterrizaje tocó pista. Nadie aplaudió. La nave se deslizó con suavidad hasta el punto ciego del aeropuerto secundario de Caracas. Afuera no había bomberos ni ambulancias. Solo camionetas oscuras, vidrios polarizados y hombres con auriculares. Jason fue el último en bajar. Nadie lo detuvo. Nadie lo escoltó. Solo un hombre de traje gris se acercó y preguntó: ¿Tiene el paquete? Jason asintió. ¿Sabe lo que contiene? Jason lo miró, serio. Sé lo suficiente para no confiar en usted. Y le entregó el maletín, pero no el disco real. Ese estaba escondido en un compartimento interno, junto a su cuerpo, cubierto por una placa de titanio. El hombre sonrió. Buen trabajo. ¿Estará seguro ahora? Jason no respondió. Solo caminó. A paso firme. Como si cada zancada fuese una decisión. Esa noche, en los noticieros no hubo ninguna mención del vuelo 909. Ni de un secuestro. Ni de agentes secretos. Nada. Solo un cambio de ruta por condiciones meteorológicas. Pero en la Deep Web, durante exactamente 27 minutos, apareció un archivo encriptado con el nombre. La verdad vuela sola. Miles intentaron abrirlo. Nadie lo logró. Excepto uno. Un periodista en Oaxaca, México, exiliado por denunciar corrupción. Abrió el archivo, lo leyó, y no volvió a publicar nada más. Solo dejó un mensaje en su blog antes de desaparecer. Hay silencios que salvan vidas. Pero hay otros que gritan demasiado fuerte para ser ignorados. El vuelo 909 nunca existió. Jason Statham nunca estuvo a bordo. Y sin embargo, el mundo ya no era el mismo. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.